Entonces, nuevamente saludarlos a todos ustedes, chicos, y vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar de otra gran monarquía, que justamente vendría a ser Francia, ¿no? Entonces, al igual que España, al igual que Inglaterra, Francia también va a formar parte de esta historia de los grandes reyes que gobernaron Europa. Francia, ¿correcto? Vamos a pasar así. Listo, chicos. Monarquía en Francia. Fíjense acá. Entonces, ¿te acuerdas cómo se llamaba la dinastía en España que llevó a lo más alto a este reinado? Se llama la dinastía Habsburgo, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Te acuerdas que la dinastía Habsburgo se dividió en Austrias mayores y Austrias menores? En las Austrias mayores hemos hablado de Carlos y de Felipe II, ¿no? Ahora, en Inglaterra, ¿te acuerdas de qué familia estábamos hablando? En Inglaterra que gobernó la dinastía Tudor, ¿correcto? Y en el caso de Francia, ¿no? Va a haber una familia que va a tomar el gobierno, ¿no? Justamente esta sería la dinastía o familia Borbón, ¿no? Los famosos Borbones van a ser los que van a llevar a Francia a su máximo esplendor. Acá tenemos una imagen del rey, de uno, bueno, quizás el rey más importante de la familia Borbón, ¿no? ¿Te acuerdas de la familia Habsburgo en España? ¿Cuál era el rey más importante? Carlos, ¿sí o no? De Inglaterra, ¿quién era el rey más importante? O la reina, en este caso, de los Tudor de Inglaterra. Isabel, claro, la última, ¿no? Isabel la Virgen. Y en este caso, Francia va a tener un rey, un personaje que va a destacar dentro de toda esta familia llamada Borbón. ¿Cuál va a ser? El rey Luis XIV. El rey Luis XIV. Él se bautizó como el gran rey, ¿no? O también se bautizaba como el rey Sol. ¿Por qué? Por ser un personaje imponente, ¿no? Entonces, este personaje era una persona muy egocéntrica, muy enérgica, muy rígida, con sus principios, sus decisiones. Era una persona muy, muy tajante, ¿no? Que llevó a Francia a su máximo logro. Vamos a continuar. Entonces, no te olvides, Francia fue gobernada por la dinastía Borbón durante muchos años, durante muchos siglos, ¿correcto? ¿Desde qué siglo llegó la familia Borbón? Desde el siglo XVI, ¿no? A finales del siglo XVI hasta el siglo XVIII, cuando se produce la Revolución Francesa. Un hecho importante que vamos a tratar posteriormente, ¿correcto? Ahí termina la familia, el gobierno de la familia Borbón. ¿Listo? Ahora sí, vamos a comenzar. La dinastía Borbón, ¿no? Como te dije hace un rato, fue la familia que llevó a Francia a su máximo logro. Y justamente acá tenemos el primer gobernador de la familia Borbón. Este sería nada más y nada menos que Enrique IV, ¿correcto? Fíjate, Enrique IV era un personaje protestante. ¿Qué quiere decir protestante? Tú ya sabes, ¿no? Era una persona que practicaba ideas contrarias a la iglesia, ¿no? Entonces, este personaje no era aceptado para ser heredero del gobierno francés e inclusive, se enfrentó a Felipe II. Fíjate acá tenemos, ¿no? En la característica, se enfrentó a Felipe II. ¿Te acuerdas que Felipe II, rey de España, ¿no? Él era seguidor de la religión católica. ¿Te acuerdas que en el gobierno de Felipe II él se encargó de perseguir a todos los protestantes, ¿no? Por diferentes lugares. Entonces, Felipe II también va a intervenir justamente en esta época en Francia. ¿Y por qué va a intervenir si Felipe II es de España? ¿Por qué va a tener que intervenir en Francia? No lo entiendo, profe. ¿Por qué? Porque tú bien recuerdas, ¿te acuerdas que Felipe se casó 4 veces? Y justamente en una de esas 4 veces se casó con la princesa de Francia, con la hija del antiguo rey. ¿Quién era el antiguo rey? Enrique II, ¿no? Entonces, Enrique II tenía su hija que se llamaba Isabel de Valois. Isabel de Valois se casó con Felipe II y tuvieron una hija, ¿te acuerdas? Entonces, la hija de Felipe II e Isabel de Valois, ¿no? Justamente también se llamaba Isabel. Entonces, al morir su abuelo, ¿no? Enrique II, la corona de Francia quedó en el aire. No había heredero, porque Enrique solamente había tenido una hija y era mujer, y ya había fallecido,
correcto. Entonces la corona quedaba en el aire. ¿Quién iba a ser el heredero? Entonces Enrique IV, ¿no? Quería arrebatar la corona, quería ponerse la corona y quería ser el nuevo gobernador de Francia. Y Felipe II dijo, un momento, ¿no? Yo tengo a mi hija que es heredera, es nieta del antiguo rey, del ya fallecido rey. Entonces mi hija tiene que gobernar Francia. Por más que sea mujer, ella es heredera porque es nieta directa. Entonces así se produjo el enfrentamiento entre Enrique IV, que quería entrar al poder por ser francés y por ser allegado a Enrique II. ¿Qué era de Enrique II? Era un sobrino lejano. Entonces, quería enfrentarse a Felipe II. Felipe II quería meter a su hija por ser nieta y Enrique IV reclamaba el trono por ser sobrino lejano. Entonces se enfrentaron y ¿quién ganó en esa guerra de religión en Francia? Claro, ¿por qué? ¿Por qué digo guerra de religión? Porque Felipe II era defensor del catolicismo y Enrique IV era protestante. Se enfrentaron y el ganador fue justamente Enrique IV. Felipe II no se salió con la suya, ¿no? A pesar de que quiso meter a su hija por ser nieta, no ganaría. Entonces, el resultado fue favorable para Enrique IV, ¿no? Enrique IV ganó este enfrentamiento contra Felipe II y se coronó como el nuevo rey de Francia. Y a partir de este personaje llamado Enrique IV se da el inicio a la familia Borbón. Él fue el primer integrante que llegó a la corona y fundó justamente esta familia llamada los Borbones. Ahora, pero su muerte va a ser inmediata. ¿Por qué? Porque los opositores, como él era protestante y en Francia también habían católicos, un grupo de católicos tramó su asesinato. Fue asesinado por los opositores, justamente por los católicos, porque estaban en contra de que un rey, y mucho menos protestante, asuma el gobierno de Francia. Y este personaje, llamado Enrique IV, dejó herederos. Sí, sí tenía un heredero, pero tenía 9 años. Claro, tenía 9 años, nada más, era un niño. Y justamente era Luis, ¿no? 13 o 13º, como le quieras llamar. Luis XIII, a la edad de 9 años, heredó, ¿no?, la corona de su padre, ¿no?, que fue asesinado, Enrique IV. Pero él no gobernó. ¿Quién va a gobernar, profe? Va a gobernar su madre, llamada María de Medici, ¿correcto? Ella va a gobernar hasta que Luis XIII o 13º llegara a la mayoría de edad. ¿Y cuánto era la mayoría de edad, profe? Era 19 años. Un dato muy importante, ¿cómo se le decía a los herederos en Francia? ¿Cómo se le decía a los herederos en Francia? Claro, por ejemplo, si un rey tenía su hijo, era su heredero. ¿Cómo se le decía al heredero? Se le decía delfín. No se le decía príncipe, se le decía delfín. Era un término era un término diplomático que ellos utilizaban, ¿correcto? No te olvides, ¿ah? No te olvides. Entonces, este personaje llamado Luis XIII fue conocido como el Rey Justo, justamente porque desarrolló durante su gobierno, ¿no?, medidas muy diplomáticas. Él más que nada quería gobernar dentro de un equilibrio y paz y orden en Francia y también con otros países que estaban alrededor de él. Entonces, Luis XIII también se le caracteriza porque tenía una salud muy débil, ¿no? Este personaje desde su existencia siempre presentó una salud muy blanda, o sea, era una persona que en cuanto a su salud era muy inestable, ¿correcto? Ahora, este personaje, una vez que llegó a la mayoría de edad, a los 19 años, ¿no?, ya se convirtió automáticamente en el rey de Francia. Se casó con Ana de Austria. Ana de Austria es hija de nada más y nada menos que de Fernando II, que era rey de Austria. ¿Te acuerdas de Fernando II? Bueno, te voy a refrescar la memoria. Fernando II era hermano de Carlos I, ¿no? ¿Quién es Carlos I? Si te olvidaste, Carlos I, el rey de España, pues el gran gobernador. Entonces, Fernando y Carlos eran hermanos, ¿no? Entonces, te acordarás cuando ya Carlos estaba en sus últimos años de gobierno. ¿Te acuerdas que dejó el gobierno a su hijo Felipe?
¿no? Felipe II. Y Felipe, ¿te acuerdas que no quería el gobierno de Austria? ¿Por qué? Porque él se sentía identificado más con los españoles. ¿Por qué? Porque dominaba bien el español. Toda su vida se había criado en España, Felipe. Entonces, dejó a su tío que gobernara Austria. Por eso, este personaje de acá, disculpen, por eso este personaje de acá, Felipe II, disculpen, Fernando II, ¿no? Es hermano directo de Carlos, ¿no? Heredero de, y rey de Austria. Entonces, la hija de Fernando II se casó con Luis XIII, ahí está. Entonces, desde ese momento, Luis XIII tenía acercamiento con la familia de Austria a través de su esposa Ana, ¿correcto? Ahora, durante el gobierno, Luis XIII, durante su gobierno, como él tenía una salud muy débil, ¿no? Él tenía que tener un asesor que lo respaldara, porque a veces este personaje presentaba complicaciones con su salud, sobre todo porque sufría, ¿no? de una enfermedad cardíaca constante que siempre golpeaba su salud y achacaba su salud durante todo su gobierno. Entonces, encomendó la responsabilidad a un asesor, y este vendría a ser el cardenal Richelieu. Este personaje era una persona muy estratega, muy astuta, muy hábil en la política. Él se convirtió en el brazo derecho de Luis XIII debido a su estado de salud que él presentaba. Entonces, Richelieu tomó todas las medidas como si fuera el propio rey. ¿Mm? Luis XIII confiaba en el cardenal Richelieu. Entonces, él era el ministro, el brazo derecho. A ver, miren acá, ¿cuáles fueron las medidas o las obras que desarrolló Luis XIII en su gobierno? Luis XIII en su gobierno, con la ayuda de su ministro, no se olviden, siempre fue importante su ministro. El ministro Richelieu le aconsejó a Luis XIII a ingresar a la guerra de los famosos 30 años, así fue llamada. Esta guerra que duró del año 1618 al año 1648. ¿Y por qué el cardenal o el ministro le ordenó, ¿no? o le aconsejó a Luis XIII ingresar a esta guerra? Porque hay que recordar bien que Luis XIII es hijo de Enrique IV. ¿Y te acuerdas que Enrique IV, hace un rato hemos comentado de que él era protestante? Entonces Luis XIII también era protestante. Francia se había convertido al protestantismo, ¿no? Entonces, este personaje, Luis XIII, va a seguir, ¿no? las indicaciones de su ministro y va a ingresar a la guerra. ¿Y en qué consistía la guerra, profe, de los 30 años? La guerra se originó por la expansión del protestantismo. ¿Te acuerdas este personaje llamado Martín Lutero? Él generó una revolución completa, no solamente en Alemania, donde él surgió, sino en toda Europa. Y Europa, muchos de los reinos de Europa se convirtieron al protestantismo, e incluyendo Francia, del cual estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Este personaje, Luis XIII, ingresó a la guerra porque era protestante también y quería defender al protestantismo. ¿Y quién era el enemigo de los protestantes? Era España, pues. ¿Te acuerdas que España, con Carlos I, con Felipe II, de las Austrias mayores, siempre atacaban a los protestantes? Ellos fueron los que iniciaron esta guerra, ¿correcto? Que duró 30 años. Pero eh, en este caso, España está en aquellos tiempos, ¿bajo qué gobierno estaba? Estaba bajo el gobierno de Felipe IV, ya estaba bajo el gobierno de Felipe IV, que pertenece a las Austrias menores. Si tú revisas tu cuaderno, ya Felipe IV pertenece a las Austrias menores. Entonces, España fue quien originó esta guerra con el fin de eliminar a los protestantes. Y Francia, como era ya protestante con Luis XIII, entonces él ingresó para defender a los protestantes y enfrentarse a los españoles. Entonces, es así como Francia, con Luis XIII, ingresa a esta guerra que duró 30 años, ¿no? Fue un largo periodo. ¿Y por qué tanta diferencia existía entre Francia y España? Sí, existía mucha diferencia. En este caso,
había mucha diferencia. ¿Por qué? Porque Luis XIII tenía mucho odio, rencor hacia los españoles, hacia la dinastía Habsburgo. ¿Y por qué? Justamente porque en este caso, ¿no? Los Habsburgo o los españoles habían tomado el poder en gran parte de Europa. España todavía seguía siendo poderosa, ¿no? Todavía digo, ¿no? Ahora, y también Luis XIII quería ingresar a este conflicto de la Guerra de los 30 años, no solamente para defender el protestantismo, sino también para obtener beneficios. Tú sabes que en una guerra siempre el que gana se lleva grandes territorios, claro, por eso también quería participar, en este caso, ¿no? Luis XIII. Y también para consolidar el protestantismo, claro, que era la religión que defendía. Listo. Y así es como se inicia. Él fue quien ingresó, ¿no? Luis XIII, por consejo de su ministro. Ahora, se produce la muerte del ministro. Una vez que se produjo la muerte de su ministro, de su brazo derecho de Luis XIII empezó a bajonearse en su gobierno porque no había el hombre de confianza, no había esa persona, ¿no? Esa persona que lo pueda asesorar, ayudar, ¿no? Su gran confidente, su gran amigo, murió. Ahora, ¿y qué es lo que sucede? ¿No? Pocos años después, también Luis XIII moriría, ¿no? Por su estado de salud. Ya te comenté que él sufría una enfermedad cardíaca directamente al corazón, que siempre afectó su estado de salud. Muere, ¿no? Y en este caso se habla mucho de que quien había originado la muerte de Luis XIII no sería directamente el estado de salud, sino que posiblemente haya sido envenenado. ¿Por quién? Por su hermano político, o sea, por su hermanastro, ¿no? Que también ambicionaba el poder. ¿Por qué? Porque Luis XIII, como siempre constantemente estaba mal de salud, posiblemente moriría en cualquier momento. Y su hermanastro quería ser el heredero de la corona. Pero Luis XIII ya tenía un hijo, pero era muy pequeño. Su hijo tenía 5 años, del cual vamos a hablar ahorita rápidamente. Entonces su hermano, su medio hermano, Felipe de Orleans, fue quien posiblemente había tramado la muerte, ¿no? En este caso, un genocidio en cuanto a su hermano, el rey Luis XIII, ¿no? Excusándose de que había sido una muerte natural, ¿no? A ver, chicos, pasamos al hijo del famoso Luis XIII, ¿no? Luis XIV, correcto. Luis XIV, llegamos al famoso personaje, el más importante de Francia. Él heredó la corona a los 5 años, fíjate, ¿no? Pero tú sabes que a los 5 años, ¿quién va a gobernar a esa edad, no? Es muy pequeño. Entonces va a gobernar temporalmente su madre que era Ana de Austria. Entonces Ana de Austria va a gobernar hasta que Luis XIV cumpliera la mayoría de edad. Él fue conocido como el Gran Rey, ya te comenté en un principio, o también conocido como el Rey Sol, atribuyéndose su gran imponencia, ¿no? Como un personaje omnipotente, presente en todos sus dominios. Ahora, este personaje, una vez que obtuvo la mayoría de edad, los 19 años, se casó con una princesa española, ¿no? Que era nada más y nada menos que la hija de Felipe IV, ¿no? Felipe IV, el rey español. A partir de ese momento se van a acercar más. ¿Te acuerdas que España y Francia eran enemigos en la guerra de los 30 años? Pero en la época de Luis XIV, como que van a limar asperezas y se van a acercar un poco más, pero no tanto, ¿no? Simplemente va a haber una época de paz, por decirlo así, después de la guerra de los 30 años. Entonces, para poder sellar esa paz entre Francia y España, el rey español, Felipe IV, le entregó su hija a Luis XIV para que se casaran, para sellar la paz. Ya te dije hace muchas semanas atrás que los matrimonios eran por interés, no por amor, eran por interés. Y justamente se casó Luis XIV, que tenía 19 años de edad, se casó con la infanta, acá dice, María Teresa. Era todavía menor de edad, María Teresa, tenía 12 años. Entonces se casó con el rey que tenía
con el rey Luis XIV que tenía 19. Bueno, no era una edad tan lejana, pero para nuestra época, ¿no? Para nuestra actual sociedad es un poco, ¿no? Un poco vulgar, ¿no? Entonces, se casaron, listo. Así se selló la paz temporal entre Francia y España después de la Guerra de los 30 años. Ahora, ¿te acuerdas que Luis XIII tuvo su brazo derecho, ¿no? ¿Te acuerdas? El cardenal Richelieu, ¿no? Luis XIV también va a tener su brazo derecho, también va a imitar a su padre. Este va a ser justamente el cardenal Mazarino, era el brazo derecho del rey Luis XIV, ¿correcto? Ah, este personaje, Mazarino, va a cumplir una labor fundamental, porque era su hombre de confianza, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles fueron las obras que realizó Luis XIV en su gobierno? Por ejemplo, una de las primeras obras en realizar en su gobierno fue justamente su ministro, su brazo derecho Mazarino, fue elevar los impuestos. ¿Para qué quería elevar los impuestos? Justamente para recaudar más fondos, ¿no? Recaudar fondos. Entonces, estos impuestos eran obligatorios, eran impuestos muy elevados y la población empezó a generar cierta incomodidad. ¿Por qué? Porque de un momento a otro que les eleven los impuestos, los tributos, entonces la gente se va a rebelar y se generó la guerra civil llamada la Fronda, donde la población francesa estuvo en desacuerdo. No queremos pagar elevados impuestos. ¿Y por qué elevaron los impuestos? Ese fue el factor, porque todavía Francia todavía no terminaba la guerra de los 30 años y se necesitaba ¿qué cosa? Dinero, se necesitaba, claro, se necesitaba money. ¿Para qué? Para poder seguir, ¿no? Financiando la guerra de los 30 años que todavía no terminaba. Entonces, el pueblo francés estaba en desacuerdo, no quería pagar impuestos. ¿Y cuál fue el resultado de esa rebelión del pueblo? ¿Cómo se llamó la rebelión del pueblo? Se llamó la Fronda. Entonces, estaba en desacuerdo el pueblo. ¿Y el resultado cuál fue? Que al final, ¿no? Fueron derrotados. El pueblo fue prácticamente sofocado. La derrota del pueblo. Tuvieron que pagar los impuestos sí o sí, a pesar de que se rebelaron. Ahora, el segundo hecho importante durante el gobierno de Luis XIV fue que se finalizó la guerra de los 30 años. Ya te dije hace un rato, ¿no? Que la guerra se finalizó. ¿Quién ganó la guerra? Ganó Francia, ¿no? Entre España y Francia ganaron los franceses, defendiendo al protestantismo, ¿no? En cambio, los españoles defendían al catolicismo. Entonces, ganó Francia. ¿Y cómo se llama ese acuerdo entre Francia y España? ¿No? Se llama la Paz de Westfalia, ¿no? En la cual los franceses ganan, ¿no? Y van a tomar todos los derechos. Mira acá, ¿qué se estableció en la Paz de Westfalia? Se afianzó el predominio francés en Europa, claro. A partir de este momento, Francia ya no iba a ser cualquier nación, iba a ser la gran nación. España tuvo que ceder algunos territorios a Francia. ¿Por qué? Porque fue el que fue derrotado, pues, ¿no? Fue vencido. Y Luis XIV justamente contrajo matrimonio con María Teresa. Hace un rato te comenté, ¿no? Que Luis XIV tenía 19 años de edad y María Teresa tenía 12. Entonces, ese fue un matrimonio por interés, por acuerdo. ¿Para qué? Para firmar una paz temporal. ¿Correcto? Listo. Ahora, otras medidas. Mira, cabe resaltar, antes de pasar a la siguiente diapositiva, estas dos medidas que hemos hablado de los impuestos y del fin de la guerra, fueron en la época del ministro Mazarino, de su brazo derecho. Estas fueron las dos medidas que Mazarino apoyó a Luis XIV, que era su brazo derecho. Entonces, las siguientes medidas ya no va a estar Mazarino. ¿Qué pasó con Mazarino, profe? Es que Mazarino solamente iba a apoyar a Luis XIV hasta cumplir los 20 años, nada más. ¿Por qué? Porque a partir de los 20 años ya el rey Luis XIV ya era una persona más madura, ¿no? Con sus decisiones, ya era una persona que no podía tener a un asesor, ya era una persona que se podía valer por sí misma, sola. Entonces, el rey Sol, ¿no? Luis XIV va a tomar sus medidas. Una de las medidas fue
implantó el sistema mercantilista. ¿Qué quiere decir? Que Francia va a ir a expandir su territorio por varios continentes. Va a ir a invadir varios territorios y de esos territorios los va a convertir en sus colonias, así como España, ¿te acuerdas? España también invadió varios territorios, por ejemplo, acá en el Perú, ¿no? Que era su colonia. Igual Francia va a invadir varios territorios en diferentes continentes y los va a convertir en sus colonias. ¿Para qué? Para extraer recursos. ¿Qué recursos? Los minerales preciosos como el oro y la plata. ¿En qué consistía el mercantilismo, profe? En pocas palabras, era la acumulación de oro y de plata de Francia, de sus colonias que invadía, ¿no? Y una vez que tenía ese oro y esa plata, ellos podían vender al mundo, a otros países de Europa. ¿Para qué? Para obtener bastante dinero, bastantes ganancias. Entonces, en eso consiste el mercantilismo, acumular oro y plata para después venderlo a otros países de Europa, para poder generar mayor ingreso monetario. ¿Y para qué quería tanto el rey, ¿no? Tener tantos ingresos, ¿no? Quería para poder vivir una vida muy lujosa, ¿no? Ese era el estilo de vida del rey Luis XIV, vivir una vida pomposa, lujosa, con grandes servicios, ¿no? ¿Y quién le propuso esa estrategia? Fue su ministro de Hacienda. ¿Quién era el ministro de Hacienda? ¿O a qué se le dice ministro de Hacienda? En aquellos tiempos se le hablaba así, ministro de Hacienda. Hoy en día, ¿cómo se le conoce? Como ministro de Economía. Correcto. Entonces, no te olvides de eso. ¿Quién era su ministro de Economía? Colbert. Acá tenemos la imagen del personaje a la mano derecha. Entonces, este sistema llamado, esta estrategia llamada mercantilismo de acumular oro y plata para después venderlo, generó muchos ingresos a Francia. Sí, bastante. Francia obtuvo bastante dinero que vendía el oro y la plata que tenía, pero rápidamente se gastó el dinero. ¿Por qué? Porque Luis XIV quería vivir de una vida muy lujosa. Mira, con tanto dinero que ingresaba a Francia por vender oro y plata, construyó su palacio donde él iba a vivir toda su vida, ¿no? Ese palacio fue bautizado como el Palacio de Versalles, que es el palacio más hermoso que queda todavía, ¿no? Sí, es el más lujoso y hermoso que tiene todas las instalaciones habidas y por haber. Ahí tenemos la imagen del Palacio de Versalles, mira, abarcaba no solamente metros cuadrados, sino hectáreas. Era un gran palacio que tenía varias habitaciones, sala de eventos, ¿no? Y todos los lujos que pueda poseer un rey de la capacidad de Luis XIV. ¿Correcto? Entonces, Luis XIV va a construir el Palacio de Versalles y va a convertir a la ciudad de Versalles en la capital, en la nueva capital, porque antes la capital de Francia era París, y él va a trasladar la capital de París a Versalles, en la época de Luis XIV. Ahora, entonces, así, ¿no? Este palacio representa el lujo y la vanidad del rey, a pesar de que en esa época su país vivía en crisis. ¿Por qué crisis, profe, si recibía bastante dinero? No me refiero a la venta de metales, sino me refería al pueblo. El pueblo vivía en crisis. El pueblo de Francia era muy pobre, pero el rey se daba la gran vida. ¿Por qué? Porque vendía el oro y la plata y construía su gran palacio llamado Versalles. Fíjate acá, también se desarrollaron las ciencias. Mira, se desarrolló las ciencias. Por ejemplo, a esta época de Luis XIV se le conoce como el Gran Siglo francés y el siglo o también llamado el siglo de Luis XVI. Acá tenemos representantes como, por ejemplo, en la literatura tenemos a Corneille, Corneille era un literato muy conocido en aquellos tiempos en la época de Luis XIV, ¿correcto? Acá tenemos a la mano derecha, donde está la flecha del mouse, ¿correcto? Y en la ciencia tenemos a René Descartes, que está a la mano izquierda, donde está la flechita ahorita del mouse. Fueron grandes científicos, grandes académicos de la época del gran siglo francés o el siglo de Luis. Disculpen, ahí tiene que decir 14, dice Luis XVI. Voy a hacer la corrección. Es un pequeño error. Disculpen. Entonces, este personaje, ¿no? Fue quien promovió esta gran época. No solamente en el ámbito de su vida, sino también en el ámbito académico. Luis XIV fue un gran personaje que difundió
el conocimiento humano. Ahora, y algo muy importante de la época de Luis XIV, ¿no? Este gran rey, conocido como el Rey Sol, fue que básicamente este personaje va a tener grandes objetivos, grandes miras. ¿Cuáles van a ser esos objetivos o grandes miras? Va a ser justamente el cual, ¿no? Va a expandir Francia. Sí, esa era su gran ambición, convertir a Francia en la primera monarquía, en la más poderosa entre todas. ¿Correcto? Entonces, esos eran los objetivos claros de este gran y poderoso rey francés. Y es así que tenemos acá en la parte inferior la política expansiva. El objetivo de Luis XIV era llegar a lo más alto, ser mejor que España, ser mejor que Inglaterra. Objetivo, expandir las fronteras. Otro objetivo, aumentar el poder de la familia Borbón. Sí, la familia Borbón tenía que ser la más poderosa en Europa. Y arruinar a los Habsburgo. Todavía existía un odio hacia los españoles. Por más que Luis XIV se casó con la hija del rey español Felipe IV, él todavía seguía sintiendo rencor. Ese rencor había nacido desde la época de su abuelo, ¿te acuerdas? Del famoso Enrique IV. Entonces, Luis XIV va a iniciar 4 guerras para expandir Francia. 4 guerras importantes. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue su principal causa? Arrebatar los territorios a España, porque todavía España era un poderoso reino en aquellos tiempos. Y Francia quería arrebatárselos como a del lugar para ser la primera potencia en el siglo XVI, a principios del siglo XVII. ¿Correcto? Acá tenemos la imagen de Luis XIV, fíjate, montando su corcel, su caballo, ¿no? Este gran imponente monarca. Chicos, les pediría hacer una pequeña pausa. Nuevamente ingresen al mismo link. Nos faltan todavía explicar 15 minutos de clase. 15 minutos de clase todavía, pero ya tenemos menos de 2 minutos. ¿Ya? Voy a terminar, voy a finalizar esta primera parte y ustedes nuevamente vuelven a ingresar, por favor, al mismo link. 15 minutos más.